Yo soy Sandra y estamos en Odisea con Sandra por la 1670 de AM. El teléfono de cabina 3088-1670, el Twitter @Odisea con Sandra. Y hoy, como todas las mañanas que sale en mi ventana el señor Sol, quiero preguntarles, ¿cómo amanecieron o amanecieron? Pues hoy tengo de invitado a Raúl Romero, que bueno, traen una investigación desde hace mucho tiempo como periodistas de investigación en el tema de petróleos mexicanos, los guachicoleros y pues, como dicen, y muchas cosas más. Bienvenido, Raúl. Buenos días a todos, muchas gracias. Aquí estamos presentes. Pues fíjate que a mí me encanta que, bueno, aparte que tenemos tantos radioescuchas, más de 9,000 en Face, y que se escucha en toda la zona metropolitana, aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, que nos platiques. También me gusta eso, el tema de los sindicatos, porque todavía hay algunas personas que no entienden bien cuál es el sentido del sindicato y por qué se inició el sindicato, y bueno, no nada más de Pemex, sino en realidad de cualquier sindicato. Bueno, la lucha sindical se remonta al siglo pasado, lógicamente. Había una situación pues anárquica por parte de las empresas, de los patrones. No había reglas claras. La Ley Federal del Trabajo tenía algunas insuficiencias. La Constitución era muy clara, marcaba que había derechos fundamentales de los trabajadores. Y entonces empiezan a formar los sindicatos. Dentro de esa formación, pues había reglas muy específicas, muy claras, muy contundentes de cuál era la función de los sindicatos. La función de los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores. Son los mediadores entre la empresa y los trabajadores, pues para obtener beneficios colectivos, en el caso de los trabajadores. Esa es la función específica de los sindicatos. ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, cuando se constituye un sindicato, bueno, se tiene que registrar y tiene que presentar sus estatutos. Los estatutos son la ley interna que rige la vida de esa organización, asociación, y tiene que ser de respeto, tiene que ser de observancia obligatoria. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, pues en lugar de servir para la defensa de los trabajadores, incurren en situaciones distintas, que es el caso que de la investigación que hemos hecho en el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros. En el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros, no han ejercido la defensa a la que están obligados estatutariamente. Ni siquiera cumplen con los lineamientos que dice la Ley Federal de Trabajo. ¿No será que tendría que haber dos sindicatos, que es tan grande lo que es la población de los empleados petroleros? ¿Se requerían a lo mejor dos sindicatos en lugar de uno, o hay o no hay? La Suprema Corte y además la Cámara de Diputados, el Congreso, determinaron que podía, en una empresa, precisamente con las dimensiones de Petróleos Mexicanos, pues podrían haber 2 o 3 sindicatos. Viendo la pugna, ser, claro. Sí, viene la pugna de que, pues bueno, el sindicato que está único que hay, pues lógico, trata de defender su posición. Sin embargo, la ley también es clara. El hecho de que haya 1 o 2 o 3 sindicatos
eso no impide la libre participación de los trabajadores. Es decir, los trabajadores se pueden afiliar a los tres. Ay, pero está más complicado, ¿no? Que pagues, porque pagas una cuota por pertenecer al Así sindicato, es, puedes así pagar es. los 3 sindicatos. Pero también habría alguna situación ahí interesante. Si vamos a suponer que hubiera 3 sindicatos, entonces, a lo mejor la expresión no es muy correcta, pero queda el nones. Entonces, si 2 sindicatos deciden que lo que está diciendo el otro no es correcto, entonces hay mayoría. Entonces, Okay. sería una manera, ¿sí?, de ir construyendo equidad en la representación sindical. Esa podría ser una manera. Ahora, en el caso ahorita, actual, pues, ¿qué sucede? El sindicato está perdiendo los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero no solamente los está perdiendo, no, los está avalando la representación espuria de Carlos Romero Deschamps. Y decimos espuria porque precisamente, de acuerdo a los estatutos, bueno, pues hay una serie de elementos para poder reelegirse. Y ahorita... De acuerdo al artículo 371, 372 y 373 de la Ley Federal de Trabajo, se establece las normas de conducta que deben de haber dentro de los sindicatos, independientemente de la presentación de sus estatutos, independiente, que nada más se permite una reelección, y lo dice la Ley Federal del Trabajo, no lo dice... ¿Y cuántas lleva? Con esta ya son 5. Pero también me acabo de enterar que pregunté a algunos trabajadores petroleros que ellos mismos votaron para reelegirlo. No. En el Sindicato de Trabajadores Petroleros siempre ha habido esta situación de que el trabajador no tenemos derecho, o no tiene derecho al voto secreto. Ah, ok. Es a mano alzada, Sí. o tienen que firmar una cédula, firmar con su nombre, su número de ficha, que es el número de credencial, Ajá. y con esa depositar su voto. Entonces, pero ya no ocurre así. Pues no hay democracia. Ya nada más ya se religió y otra vez sigue el mismo. Así es. ¿Qué hacen? Újole, está súper complicado. Entonces. Juntan a los mismos funcionarios sindicales, a los mismos de las secciones sindicales, son 36. Los juntan, hacen una supuesta asamblea que no hay, bueno, nombran delegados. Esos delegados son los que votan en las convenciones. Esos delegados que vienen en representación de cada una de las secciones. Pero si tampoco los eligieron los trabajadores a esos delegados. Son gentes que pone el mismo Carlos Romero Deschamps y su camarilla. ¿Por qué? Ellos dicen, aquí necesitamos gente que venga a hacer lo que decimos. Y tal, hacen un libreto, y tal como hacen el libreto, así se lleva a cabo la convención. Modifican los estatutos a su antojo, sin tomar en cuenta el voto de los trabajadores. O sea, es un sindicato anárquico. Sí, pues sí. Entonces, no hay... ¿Y qué será que esa gente que está cercana, bueno, que también lleva, imagino, sus regalías como en los discos, pero pues también a todo trabajador le dará miedo como, no sé, el que Por supuesto. Valga, el sindicato, como lo señalamos, es su obligación defender los derechos de los trabajadores. Pero al sindicato ha sido utilizado para reprimir a los trabajadores. Exacto, ya no tienen esa libertad. Si el trabajador va y se queja de las condiciones de trabajo que hay en una planta, en un área ya no se pueden quejar. De riesgo, van y se quejan con el sindicato y le dicen, ¿no estás de acuerdo? Te quitamos y ponemos a otro, o sea, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente no dice nada. Pues no dice nada. Otra. Y luego por eso vienen las explosiones, vienen así es, todas las porque de anomalías. El sindicato ha permitido la contratación de compañías que a veces no tienen la experiencia que tienen los trabajadores petroleros. Los trabajadores petroleros
están recibiendo cursos constantemente de operación. Sí. Y hablamos, están preparados. Hablamos en todas las áreas, desde las de perforación, de exploración, de producción, incluso las administrativas. Hay cursos constantes para mejorar las condiciones. O había. Sí. Porque ahora, después de lo de la firma de la reforma energética, pues todo eso se acabó. Ahora son las compañías las que deciden a quién contratar y ya no están utilizando al sindicato, se están yendo por las outsourcing. Ah, sí, claro, también. Entonces, ¿qué sucedió? Híjole. ¿Y quién lo permitió? Carlos Romero de Champs. No solamente lo permitió, Carlos Romero de Champs incurrió en conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque él, siendo senador de la República, votó a favor de la reforma energética, votó a favor del gasolinazo, votó a favor de todo, cuando... Como para preguntarle de qué lado estás, ¿no? Así es, él es el representante del sindicato. Él tuvo que abstenerse, él tuvo que decir, no puedo participar, no puedo votar. ¿Por qué? Porque afecto los intereses de mi organización. O retirarse y entonces nada más ser senador y que se ponga otro... Así es. No. ¿Qué es lo que ha sucedido? Todo. Bueno, pues estamos en una coyuntura de gobierno en la que todo lo incorrecto está permitido. Sí, desafortunadamente. Esa ha sido la situación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues los trabajadores nos estamos reuniendo, ya estamos participando en algunas acciones que se tienen que hacer. ¿Sí? Vamos a tener que hacer que, no sé, pues demandar, muchas cosas. Sí, pues sí, porque ¿cuánto crees tú que dure eso? O sea, ¿o crees que ya sea para que se acabe, que ya no haya reelección, una sexta reelección y entre otra persona? No, ya se reeligió. ¿O crees que eso es infinito? Pero ¿cuánto tiempo dura eso? Bueno, ¿2, 3 años? No, se reeligió por 6 años. Ah, la máquina. Entonces, pero aquí viene algo interesante. A ver, ¿cuántos años tiene él? Valga decir la opinión, ¿Cómo? escuchar la opinión de las personas que están escuchando. Y a propósito, un saludo a Minatitlán, a Coatzacoalcos, a Las Choapas, a Nanchital, a Villahermosa, a Poza Rica, al puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque creo que nos están escuchando. Sabían que íbamos que había programas, aquí. Sí, claro. Así es, y por ahí un saludo y Campeche, a todos. También hay unas personas de las plataformas que nos escuchan en Campeche. Así es, muchas gracias, saludos a todos. Bien, pero ¿qué pasa, sí, en el caso del sindicato? ¿Por qué permiten que todo esto suceda? Bueno, no olvidemos que tenemos el asunto del Pemex Gate, ¿sí? Y no olvidemos cómo hizo un libreto en la administración de Vicente Fox para defender a Carlos Romero. Ellos hicieron un libreto. Oye, ahí sí, como dice López Obrador, la mafia del poder. Así es, bueno, pues no sabemos si sea mafia del poder o no, pero son pero son gentes que se han empoderado para manejar a su arbitrio, sí, claro, las instituciones del país. Ahora, ¿qué pasa? Y hacerse millonarios, porque al final de cuentas... ¿Qué pasa? Bueno, hacen un libreto para defender a Carlos Romero. Pues mira, no te interrumpo porque vamos a ir a un corte y regresamos.